En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, te queremos dar gracias, Padre Santo, por esta nueva semana más de vida. Gracias, Señor, por la existencia. Gracias, Todopoderoso, por darnos la salud, la vida, el trabajo, los estudios. Bendito y alabado seas, Padre Celestial. Toda la gloria, todo el honor, todo el poder, toda la fuerza, toda la alabanza sea para ti, Señor. Señor Jesucristo, Maestro, tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro único Rey y Salvador. A ti te adoramos, te bendecimos y te glorificamos, Señor, con nuestra vida y con nuestra predicación. En esta noche también queremos darle gracias al Espíritu Santo, porque santifica a través de la Iglesia Católica a todos aquellos que creen en Cristo y obedecen sus mandamientos. Gracias, Señor, gracias, Padre, Hijo y Espíritu, por la Iglesia Católica. Hoy te queremos pedir por ella, por todos sus miembros, desde el Papa hasta los ministros que de alguna manera, como los obispos, cardenales, sacerdotes, diáconos, seminaristas, religiosas, religiosos, laicos comprometidos, y aún también todos los bautizados que fielmente celebran la Eucaristía domingo a domingo. Te queremos dar gracias, Señor, por tu Iglesia, única, santa, católica y apostólica, fundada en la persona de Pedro y que tiene como fundamento a los 12 apóstoles. Gracias, Señor, por toda la historia, por estos 2000 años de historia, Padre Santo, por permitirnos conocer la Eucaristía, el sacramento de la reconciliación, el bautismo de los infantes, la unción de los enfermos, el matrimonio consagrado a ti, Padre Celestial. Señor Dios Todopoderoso, gracias por la Iglesia, por todas las parroquias, capillas, catedrales. Gracias, Señor, basílicas. Gracias, Señor, por todo lo que representa la Iglesia Católica. Gracias, Padre Santo, por la Santísima Virgen María, por su protección, por su intercesión permanente. También por sus apariciones y advocaciones, llamándonos a la fe, a la esperanza y al amor. Gracias, Señor, por todos los santos, por todos aquellos hombres y mujeres que te amaron al extremo, aún dando sus vidas. Gracias por los padres apostólicos, por todos aquellos obispos que en el principio de los tiempos cristianos dieron su vida y lucharon contra todas las herejías. Gracias, Señor, por todos los concilios y por todas las reuniones y sínodos de obispos que han hecho de esta iglesia la grandeza de tu gloria, Señor. Aún a pesar de todos los escándalos y de todas las cosas, Padre Santo, que también han existido a lo largo del tiempo. Santísima Virgen María, en esta noche quiero pedirte tu protección divina, tu protección de madre, tu protección desde el cielo, tú que estás llena desde tu propia concepción de la gracia y de la justicia de tu amado Hijo. Protégenos con tu manto sagrado y no permitas que nos ataquen en esta noche. Santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, también los invocamos y esperamos que ustedes nos cubran con sus alas y nos protejan de todo mal. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Capítulo número 3 de el primer libro de Samuel. El Señor llama a Samuel. El joven Samuel seguía sirviendo al Señor bajo las órdenes de Elí.
en aquella época era muy raro que el Señor comunicara a alguien un mensaje. No era frecuente que alguien tuviera una visión, pero un día Elí, que había comenzado a quedarse ciego y no podía ver bien, estaba durmiendo en su habitación. Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara del santuario seguía encendida. Entonces el Señor lo llamó. Samuel. Aquí estoy, contestó él. Luego corrió a donde estaba Elí y le dijo: aquí me tiene usted. ¿Para qué me quería? ¿Para qué me quería? Yo no te he llamado, contestó Elí. Vuelve a acostarte. Entonces Samuel fue y se acostó, pero el Señor llamó otra vez: Samuel. Y Samuel se levantó y fue junto a Elí, diciendo: aquí me tiene usted. ¿Para qué me quería? Yo no te he llamado, hijo mío, respondió Elí. Vuelve a acostarte. Samuel no conocía al Señor todavía, pues él aún no le había manifestado nada. Pero por tercera vez llamó el Señor a Samuel, y éste se levantó y fue a decirle a Elí: aquí me tiene usted. ¿Para qué me quería? Elí, comprendiendo entonces que era el Señor quien llamaba al joven, dijo a éste: ve a acostarte, y si el Señor te llama, respóndele: habla, que tu siervo escucha. Entonces Samuel se fue y se acostó en su sitio. Después el Señor se detuvo y lo llamó igual que antes: Samuel, Samuel. Habla, que tu siervo escucha, contestó Samuel. Y el Señor le dijo: voy a hacer algo en Israel que hasta los oídos le dolerán a todo el que lo oiga. Ese día, sin falta, cumpliré a Elí todo lo que le he dicho respecto a su familia. Le he anunciado que voy a castigar a los suyos para siempre, por la maldad que él ya sabe, pues sus hijos me han maldecido, y él no los ha reprendido. Por tanto, he jurado contra la familia de Elí que su maldad no se borrará jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Pues después de esto, Samuel se acostó hasta la mañana siguiente, y entonces abrió las puertas del templo del Señor. Samuel tenía miedo de contarle a Elí la visión que había tenido, pero Elí lo llamó y le dijo: Samuel, hijo mío. Aquí estoy, respondió él. Y Elí le preguntó: ¿qué es lo que te ha dicho el Señor? Te ruego que no me ocultes nada. Que Dios te castigue duramente si me ocultas algo de todo lo que Él te ha dicho. Samuel le declaró todo el asunto, sin ocultarle nada. Y Elí exclamó: Él es el Señor. Hágase lo que a Él le parezca mejor. Samuel creció y el Señor lo ayudó y no dejó de cumplir ninguna de sus promesas. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, reconoció que Samuel era un verdadero profeta del Señor. Y el Señor volvió a revelarse en Silo, pues allí era donde él daba a conocer a Samuel su mensaje. Palabra de Dios. El capítulo número 3
del libro de Samuel nos habla acerca de la forma como Dios llamó a Samuel a iniciar la era profética en el pueblo de Israel. Samuel estaba creciendo y estaba siendo educado por el sacerdote Elí, el cual lo había entrenado mejor que a sus. El capítulo empieza diciendo que en los tiempos de Samuel era raro que Dios tuviera a alguien por medio del cual hablara y mandara mensajes a su pueblo. No era frecuente. Tenemos el caso del hombre de Dios del capítulo 2, que le hace una advertencia a Elí sobre el comportamiento de sus hijos y que éste no toma en serio ni hace los correctivos con sus hijos para que éstos dejen de ofender al Señor. Es así como, dado un tiempo, el Señor vuelve y esta vez ha escogido a Samuel para hablar a través de él. Una de las cosas que tiene el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es que no hace nada sin avisarle a sus profetas para que éstos le avisen al pueblo, ya sea llamándolos al arrepentimiento o advirtiéndoles de un juicio futuro, o en el peor de los casos, como le pasó al sacerdote Elí, ya un juicio consumado y sentenciado para ser llevado a cabo. El joven Samuel está ayudando a un sacerdote Elí ya viejo, que se encuentra en el ocaso de su vida. Nos cuenta el texto que ya está a punto de perder la visión. Y esta visión no es solamente física, sino también espiritual. Recordemos que venimos de los tiempos de los jueces, donde hay una gran oscuridad espiritual y un caos religioso, donde durante todo el libro de los jueces se nos dice reiteradamente que cada quien hacía lo que le daba la gana. Vemos cómo el Señor llama en primera instancia a Samuel una sola vez, o sea, Samuel. El joven, pensando que es su anciano maestro y entendiendo que éste está quedándose ciego, cree que lo está llamando para que lo ayude a algo y se le presenta a Elí, el cual obviamente queda sorprendido porque no es él el que lo está llamando. Recordemos el lugar donde está Samuel durmiendo. Está en el templo del Señor. Está en el lugar donde está el arca de la alianza, donde está el propiciatorio. Recordemos que el propiciatorio es el lugar donde Dios hablaba a Moisés, indicándole y dándole las cosas que debía decirle al pueblo y las instrucciones que debía llevar a cabo. Es el propiciatorio el lugar donde la presencia de Dios es más fuerte. Es el trono de Dios, el propiciatorio. Ese propiciatorio es lo que nosotros en la nueva alianza, en la alianza del monte Sión, conocemos como el lugar de la reserva o el lugar santísimo. Ya en la nueva alianza, cumpliendo la promesa del Señor a la samaritana, no vamos a encontrar a Dios en el templo de Jerusalén, detrás del velo, en el lugar santísimo, sino que lo vamos a encontrar en cada parroquia católica donde esté presente nuestro Señor Jesucristo sacramentado. Ahí vamos a tener nosotros la presencia real, viva y vigente de Dios. Entonces Samuel escucha a Dios varias veces y es cuando el sacerdote Elí
Recordemos que espiritualmente todavía no ha perdido por completo su vista. Entiende que quien está llamando a Samuel es el Señor. Y entonces le dice algo muy bonito, algo muy claro. Le da un consejo excelente. Le dice, cuando Él te hable, cuando el Señor te hable, dice, habla, Señor, que tu siervo escucha. Qué hermoso que nosotros también como cristianos católicos vivamos en esa expectativa, en poder vivir para escuchar al Señor, para llevar su mensaje y hacer su voluntad. Porque nunca vamos a ser defraudados. Dios nunca nos va a mandar a nuestro propio mal. Siempre nos va a guiar hacia su reino. Vemos cómo el Señor, cuando ya Samuel tiene el corazón dispuesto a oírlo, cuando ya a través de Elí han identificado que es Dios, el Señor, el Dios de Israel, el que está llamando a Samuel, porque Samuel todavía no conocía al Señor, no había recibido revelación de Dios, entonces el Señor lo llama por su nombre 2 veces. Así como veremos más adelante, llamó a Moisés y llamó a los profetas más importantes. Cuando el Señor dice, Samuel, Samuel, entonces Él dispone su oído físico, pero también su oído espiritual, que es el corazón. Y le dice, habla, que tu siervo escucha. Y ahí vemos cómo el Señor le comunica lo que va a hacer en Israel y que va a afectar y cumplir la sentencia o la advertencia que le había hecho a Elí por medio del hombre o del profeta anónimo del capítulo 2. Al parecer Elí no había tomado correctivos, había permitido que sus hijos Ofní y Finés siguieran maldiciendo el nombre del Señor e irrespetando al Señor, y esto había llevado a que la sentencia de borrar su linaje, su familia del sacerdocio de Israel, se cumpliera irreversiblemente. Dios advierte, Dios siempre nos anuncia lo que va a hacer a través de personas idóneas. Dice el capítulo que Samuel tuvo mucho miedo de revelarle esto a Elí. Pero Elí en la mañana lo que hace es que lo obliga a que le revele lo que el Señor le había dicho. Y Samuel le dice todo lo que va a pasar. Tal vez de una manera medio sabia, medio resignada, Elí dice estas palabras: Él es el Señor, hágase lo que a Él le parezca mejor. ¿Sí? Aquí podemos encontrar que Elí todavía le queda un rayo de luz y de sabiduría en medio de toda esa oscuridad familiar. Primero le dice a Samuel, le enseña a Samuel cuál es la actitud que debemos tener frente al llamado de Dios. Habla, que tu siervo escucha. Y luego acepta el juicio, tal vez, como dije anteriormente, con resignación y sabiendo muy bien que ha fallado como padre y como jefe de los sacerdotes al permitir los abusos de sus hijos. Él ha puesto a sus hijos por encima del Señor. Y vemos aquí cómo empieza la era profética en Israel con Samuel. Se considera que Samuel va a ser el último de los jueces de Israel y el primero de los profetas de Israel. Entonces, con este capítulo comenzamos a cerrar la era de los jueces y empezamos la era de los profetas, que se va a desarrollar junto con la era monárquica.
Y esta etapa va a finalizar con la muerte de Juan el Bautista, que va a ser el más grande y el último de los profetas de la alianza del monte Sinaí. Es Juan el Bautista el que cierra la era profética que se va del Antiguo Testamento, el cual se va a cerrar definitivamente el Viernes Santo con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ahí termina la importancia del judaísmo. Hasta ahí debe llegar el judaísmo, hasta ahí llega el judaísmo. Y empieza la nueva alianza, la alianza del monte Sión, en la mañana del domingo, cuando nuestro Señor Jesucristo resucite y ascienda de los infiernos. Ahí empezará la nueva era en la cual estamos ahora, que es la alianza del monte Sión, que dará fin en la asunción, en la ascensión del Señor Jesucristo, dará fin al tiempo mesiánico y comenzará en firme en Pentecostés la era apostólica, que terminará con la muerte del apóstol Juan en la isla de Patmos. Luego vendrá la era de los padres apostólicos y de ahí adelante vendrá la era de los ministros y de la Iglesia Católica, para la gloria. En esta noche, como empezamos con este llamado de Samuel, la era profética de la antigua alianza del pueblo con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel, hemos querido traer el inicio de la era profética y algunos personajes. El primer gran profeta que tuvo Israel se llamó Moisés. Y vamos a ver cómo en Éxodo capítulo 3, versículos del 1 al 12, la forma como Dios llama a Samuel es muy similar, pues tiene el mismo patrón con que se llamó a Moisés. Vamos a verlo. Dice, Dios llama a Moisés. Moisés es el mediador de la alianza del monte Sión. Es el mediador, ¿sí? Y el Señor lo llama. Dice, Moisés cuidaba las ovejas de su suegro Jetro, que era sacerdote de Madián, y un día las llevó a través del desierto y llegó hasta el monte de Dios. El judaísmo, cristianismo, es una religión de montes. Fíjense, ¿dónde se le aparece el Señor a Moisés y dónde lo llama? ¿Dónde empieza el judaísmo realmente? El judaísmo empieza con Moisés. ¿Y dónde surge? Surge en el monte Sinaí o el monte Horeb, como se llamaba o como lo llaman aquí en Éxodo. Allí el ángel del Señor, o sea, su mensajero, se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. Moisés se fijó bien y se dio cuenta de que la zarza ardía con el fuego, pero no se consumía. O sea, era un hecho, un fenómeno sobrenatural. Entonces pensó, qué cosa tan extraña, voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Fíjense, cuando Dios llama a Samuel, dice el texto que el Señor se detuvo, que Samuel estaba ahí y el Señor vio a Moisés y se detuvo y luego lo llamó. Aquí, cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, aquí estoy.
contestó Moisés. Allá en Samuel era Samuel. Y Samuel contestó: habla, Señor, que tu siervo es. Entonces Dios le dijo: no te acerques y descálzate, porque el lugar donde estás es sagrado. Y añadió: yo soy el Dios de tus antepasados. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Fíjense que esta fórmula habla de 3 personas. Fíjense que todo en la Biblia que se refiere a Dios, a la deidad judeocristiana, tiene que ver con el número 3. ¿Por qué no solamente era el Dios de Abraham? ¿O por qué no solamente era el Dios de Jacob, de Israel? Sino que utiliza la fórmula Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y veremos más adelante otro detalle. Tengámoslo eso presente. Moisés se cubrió la cara, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor siguió diciendo: claramente he visto cómo sufre mi pueblo que está en Egipto. Los he oído quejarse por culpa de sus antepasados, de sus capataces. Y sé muy bien lo que sufren. Por eso he bajado para salvarlos del poder de los egipcios. Voy a sacarlos de ese país y a llevarlos a una tierra grande y buena, donde la leche y la miel corren como el agua. Es el país donde viven los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Mira, he escuchado las quejas de los israelitas y he visto también que los egipcios los maltratan mucho. Por lo tanto, ponte en camino. O sea, movimiento, acción. El profeta es de movimiento, es de acción, es de misión. Que te voy a enviar ante el faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Entonces Moisés le dijo a Dios: ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Y Dios le contestó: yo estaré contigo, y esta es la señal de que yo mismo te envío. Cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me adorarán en este monte. Palabra de Dios. Entonces aquí podemos ver que la era de los profetas, o los profetas, empieza con Moisés. Moisés es el primer llamado, es el primer enviado para que vaya a hablar en nombre del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Todavía no se le ha dado la forma de el Dios de Israel. ¿Sí? Entonces vemos cómo es el patrón del llamado de Dios. Se presenta de una forma sobrenatural y habla al corazón del hombre. Utiliza la naturaleza para llamarnos la atención y para enviarnos, darnos una misión. El profeta tiene una misión, que es hablar en nombre de Dios. El profeta verdadero es un siervo inútil, no busca beneficios personales, no va a sacar rédito personal de la misión que Dios le encarga. ¿Sí? Eso es muy importante. Vamos ahora a ver a otro gran profeta y cómo fue llamado. El profeta Isaías, que es conocido como el profeta mesiánico. Este estuvo en el siglo VIII antes de nuestro Señor Jesús. Vámonos a Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 13. Llamamiento
de Isaías. El año en que murió el rey Osías, vi al Señor sentado en un trono, muy alto. El borde de su manto llenaba el templo. Unos seres como de fuego estaban por encima de él. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían la cara, con otras 2 se cubrían la parte inferior del cuerpo, y con las otras 2 volaban, y se decían el uno al otro: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Fíjense, aquí hay otra fórmula de 3. Cuando Dios llamó a Moisés, nos dice el texto que Dios se identificó como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios es 3 personas divinas. Por eso cada vez que Dios se hace presente, hay una figura de 3. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Abraham, Isaac y Jacob. Yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y cuando Isaías es llamado, en su visión ve a los serafines, que significan seres ardientes de fuego. Estos seres tienen 6 alas, 3 por 2, y cantan sin cesar durante toda la eternidad: Santo, Santo, Santo. O sea, un Kadosh, Kadosh, Kadosh por cada persona de la Santísima Trinidad. Ahí se cae totalmente, y en toda la Biblia tenemos argumentos para tumbar esa doctrina pentecostal de la unicidad de Dios. No, Dios es trino. Y aquí nos lo está diciendo Isaías en su visión. El Señor, los serafines cantan: Santo, 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 Kadosh, Kadosh, Kadosh. Es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Al resonar esta voz, las puertas del templo temblaron y el templo mismo se llenó de humo. Y pensé: ¡ay de mí! Voy a morir. ¿Qué era lo que pensaba Moisés? Tenía miedo de ver a Dios. ¿Qué pensaba Isaías? Iba a morir. ¿Por qué? Porque he visto con mis ojos al Rey, al Señor Todopoderoso. Yo, que soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Fíjense, el profeta habla. ¿Habla qué? Algo que escucha. ¿De parte de quién? Del santo, de los santos, de los santos. Y el profeta se siente indigno de quién lo envía. En ese momento uno de aquellos seres como de fuego voló hacia mí, o sea, un serafín. Con una tenaza sostenía una brasa que había tomado de encima del altar del cielo. Y tocándome con ella la boca, me dijo: mira, esta brasa ha tocado tus labios. Tu maldad te ha sido quitada. Tus culpas te han sido perdonadas. O sea, a Isaías se le aplicó el sacramento de la confesión. Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién voy a enviar? ¿Quién será nuestro mensajero? Yo respondí: aquí estoy, envíame a mí. Fíjense las respuestas humildes de los profetas, la disposición del corazón y del espíritu para hacer la voluntad de Dios. Dios pregunta: ¿a quién voy a enviar? E Isaías responde: aquí estoy, yo aquí estoy, envíame a mí. ¿Cuántos de nosotros como católicos
y como creyentes le decimos al Señor, aquí estoy, ¿para qué soy bueno? ¿Cómo te glorifico? ¿Cómo hago que tu reino se multiplique? ¿Cómo hago para que tu reino y tu gloria brille? Lo hacemos muy poco. Si estamos en una religión, si estamos en una iglesia, es buscando beneficio propio, donde me tratan bien, donde me siento mejor, donde me van a bendecir para ser próspero, para tener empresas, para tener autos, para tener mucho dinero, porque Dios, el que está con Dios, tiene que irle prósperamente. Porque aquí me atienden bien, porque aquí el pastor predica bien, bonito, porque aquí me hacen sentir. Fíjense la manera como los profetas reales de Dios tienen su corazón dispuesto no a ser beneficiados por Dios, no, están dispuestos a glorificar a Dios. Aunque les cueste la vida, aunque tengan que renunciar a su propio plan de vida que habían pensado. Y continúa, y él me dijo, anda y dile a este pueblo lo siguiente, por más que escuchen, no entenderán, por más que miren, no comprenderán. Entorpece la mente de este pueblo, tápales los oídos y cúbrele los ojos, para que no puedan ver ni oír, ni puedan entender, para que no se vuelvan a mí y yo no los sane. Eso pasa en la generación de nuestro Señor Jesús. Yo le pregunté, ¿cuánto tiempo durará esto, Señor? Y él me contestó, hasta que las ciudades queden destruidas y sin ningún habitante. Esto pasa en el año 70, cuando el Imperio Romano expulsa a los judíos de Palestina y los esparce por todo el imperio. Hasta que las casas queden sin gente y los campos desiertos. Y el Señor haga salir desterrada a la gente y el país quede completamente vacío. Esto es pura época mesiánica, pura época de Cristo. Y si aún queda una décima parte del pueblo, también será destruida, como cuando se corta un roble o una encina y solo queda el tronco. Pero de este tronco saldrá un retoño sagrado. Palabra de Dios. Vamos ahora a viajar un siglo más tarde con otro gran profeta, de los grandes representantes de la era profética del Antiguo Testamento. Vámonos a Jeremías, capítulo 1, versículos del 1 al 12. Nos vamos al siglo VII antes de nuestro Señor Jesucristo. Dice, dichos y hechos de Jeremías, hijo de Hilquías. Jeremías pertenecía a una familia de sacerdotes que vivían en el pueblo de Anatot, en la región de la tribu de Benjamín. Era un benjaminita, como Pablo de Tarso. El Señor le habló a Jeremías cuando Josías, hijo de Amón, estaba en el año 13 de su reinado en Judá. También le habló durante el tiempo en que Joaquín, hijo de Josías, era rey de Judá, y hasta que Sedequías, también hijo de Josías, cumplió 11 años como rey de Judá, es decir, hasta el 5º mes de aquel año, cuando los habitantes de Jerusalén fueron llevados al destierro de Babilonia. El Señor llama a Jeremías. El Señor se dirigió a mí y me dijo, antes de darte la vida, ya te había yo escogido. Cada uno de nosotros, los bautizados, hemos sido escogidos por Dios antes de nacer. Antes de que nacieras, ya te había yo apartado. Te había destinado a ser profeta de las naciones. Dios nos da a cada uno de nosotros una misión.
antes de nacer, cuando Él nos concibe, Él nos da una misión. Somos nosotros los que nos hacemos los vivos y nos apartamos y nos olvidamos de esa misión, llenando nuestra vida de sufrimiento y de calamidades por culpa de nuestros propios pecados. Yo contesté: ay, Señor, yo soy muy joven y no sé hablar. Fíjense que es el mismo patrón. Pero el Señor me dijo: no digas que eres muy joven, tú irás a donde yo te mande y dirás lo que yo te ordene. No tengas miedo de nadie, pues yo estaré contigo. Fíjense, se lo dijo a Moisés, se lo dijo a Isaías y se lo está diciendo a Jeremías. Para protegerte, yo, el Señor, doy mi palabra. Entonces el Señor extendió la mano, me tocó los labios como Isaías y me dijo: yo pongo mis palabras en tus labios. Hoy te doy plena autoridad sobre reinos y naciones, para arrancar y derribar, para destruir y demoler, y también para construir y plantar. Lo que hace Cristo con Pedro, con Simón Pedro. El Señor se dirigió a mí y me dijo: Jeremías, lo llamó por su nombre, ¿qué es lo que ves? Veo una rama de almendro. Contesté: tienes razón, me dijo el Señor. En efecto, voy a estar atento a que mis palabras se cumplan. El Señor, palabra de Dios. Entonces vemos cómo hay un patrón a lo largo de los siglos de cómo el Señor llama a sus profetas, cómo los purifica, cómo les da una misión, cómo les ordena que no tengan miedo, que sean valientes y que vayan a anunciar su mensaje a las naciones, ya sea al pueblo de Israel, al faraón de Egipto o a las naciones y los pueblos, como en el caso de Jeremías, ¿verdad? Ahora vamos a ver cuándo se cierra la era profética en Israel con el último de los profetas, el más grande, el que debía venir con el espíritu de Elías. Vámonos a Mateo capítulo 3, versículos del 1 al 12. Juan el Bautista en el desierto. Fíjense que el desierto aparece en todos los textos bíblicos. Por aquel tiempo se presentó Juan el Bautista en el desierto de Judea. En su proclamación decía: vuélvanse a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Juan era aquel de quien Dios había dicho por medio del profeta Isaías: una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, ábranle un camino recto. O sea, que el último de los profetas del Antiguo Testamento había sido profetizado por uno de los más grandes profetas de Israel, el profeta mesiánico Isaías. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello y se la sujetaba al cuerpo con un cinturón de cuero. Su vestimenta era humilde, era sencilla, era hecha de la naturaleza. Juan dependía completamente de Dios. Juan sabía que su misión principal no era llenarse de riquezas ni mostrarse como el poderoso, opulento, que prospera, que tiene una mansión en Miami, que tiene jet privado, que debe tener el iPhone 17 o el último modelo de camioneta
Miren el modelo de este profeta, el más grande, dicho por nuestro Señor Jesucristo. Porque el título del profeta más grande de todos se lo da Cristo. Y el más grande de los profetas de la antigua alianza, vivía en el desierto, vestía con la naturaleza y comía de lo que le daba el desierto. Fíjense, dice, su comida era langostas y miel del monte. Eso era lo que comía. No comía manjares, no comía caviar, no comía carne con oro, ni iba a los restaurantes más finos, porque es el ungido de Dios, porque Dios habla a través de él, sino que es realmente el hombre que tenía que ungir al último de los reyes de Israel bíblico. Porque como siempre lo he dicho, Juan no bautiza a Jesús. Juan unge como rey a Cristo. Siendo él el último de los profetas de Israel, lo unge como Samuel, veremos más adelante, ungió al primer rey de Israel, que fue Saúl, y después ungió a David. Es el mismo patrón y es el mismo modelo. Un profeta de la antigua alianza escogido por Dios va y unge al rey escogido por Dios. Por eso cuando lo unge como rey en el Jordán, el Padre dice: este es mi Hijo amado, en él me complazco. Óiganlo. Y también la unción ya no es con aceite, que representaba al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, sino que Cristo es ungido directamente por la esencia misma del Espíritu Santo, que se revela en forma de paloma descendiendo sobre él. Ahí Cristo empieza el reino de los cielos e inicia la primera línea de código del proyecto Iglesia Católica. Ahí empieza la Iglesia Católica, en la persona de Jesús. En ese momento, el reino de los cielos es la Iglesia Católica. Ok, y dice: la gente de Jerusalén y todos los de la región de Judea y de la región cercana al Jordán salían a oírle. Confesaban sus pecados y Juan los bautizaba en el río Jordán. Pero cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos iban a que los bautizara, les dijo: raza de víboras, ¿quién les ha dicho a ustedes que van a librarse del terrible castigo que se acerca? Lo mismo que Samuel le confiesa a Elí con respecto a sus hijos. Pórtense de tal modo que se vea claramente que se han vuelto al Señor, y no presuman diciéndose a sí mismos: nosotros somos descendientes de Abraham. De eso se jactaban los judíos. Porque les aseguro que incluso a estas piedras Dios puede convertirlas en descendientes de Abraham. El hacha ya está lista para cortar los árboles de raíz. En los textos anteriores se nos habla de diferentes tipos de árboles que son cortados. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Yo en verdad los bautizo con agua para invitarlos a que se vuelvan a Dios. Pero el que viene después de mí los bautizará en el Espíritu Santo y con fuego. Él es más poderoso que yo, que ni siquiera merezco llevarle sus sandalias. Trae su pala en la mano y limpiará el trigo y lo separará de la paja. Guardará su trigo en el granero, o sea, en la Nueva Jerusalén, pero quemará la paja en un fuego que nunca se apagará. Esto es el lago de fuego y azufre. Palabra del Señor. Juan es el último profeta del Antiguo Testamento. Él tenía que ungir a Jesús
como el último rey de Israel, el último y el definitivo. No hay más reyes de Israel. Jesús de Nazaret, ¿sí?, es el último de los reyes de Israel hasta la eternidad. Dios cumpliéndole la promesa a David. Para terminar, vamos a ver ahora la transfiguración del Señor con toda esta información de una manera distinta. Vámonos ahí mismo a Mateo, capítulo 17, versículos del 1 al 13. La transfiguración de Jesús. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, que es Roma, a Santiago, que es Jerusalén, y a Juan, que es Éfeso, y es el último de los apóstoles. Con Juan se cierra la revelación divina. Hasta ahí habla Dios hasta Juan, bíblicamente. Dice, y se fue el hermano de Santiago, y se fue aparte con ellos a un cerro muy alto. Recuerden, el monte Tabor, recuerden, donde Dios llama a Moisés en el monte Horeb. Allí delante de ellos cambió la apariencia de Jesús. Su cara brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto vieron a Moisés y a Elías. ¿Sí? Elías que debía venir, el otro Elías que debía venir, que era Juan el Bautista. Elías representa a los profetas y Moisés representa la ley. Tengan eso en cuenta. Estaba Cristo con la ley, que es Moisés, que también es un profeta, y con Elías, que representa a todos, a la parte profética, a los profetas. Elías, por eso Elías debía venir antes que el Señor, para preparar el camino. Conversando con Jesús, Pedro le dijo a Jesús, Señor, qué bien que estemos aquí. Si quieres, haré 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Lo que yo les decía al principio de cada vez que la divinidad se hace presente, hay 3. Hay una fórmula de 3. Jesús, Moisés, Elías, Pedro, Santiago. Y mientras Pedro estaba hablando, una nube luminosa se posó sobre ellos y de la nube salió una voz que dijo, este es mi Hijo amado, a quien he elegido, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos se postraron con la cara en tierra, llenos de miedo, lo mismo que hicieron todos los profetas. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo, levántense, no tengan miedo. La misma fórmula. Y cuando miraron, ya no vieron a nadie, sino a Jesús solo. Mientras bajaban del cerro, Jesús les ordenó, no cuenten a nadie esta visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado. Los discípulos preguntaron entonces a Jesús, ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías ha de venir primero? Y Jesús le contestó, es cierto que Elías viene primero y que él lo arreglará todo. Pero yo les digo que Elías ya vino y que ellos no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Del mismo modo, el Hijo del Hombre va a sufrir en manos de ellos. Entonces, los discípulos se dieron cuenta de que Jesús les estaba hablando de Juan el Bautista. Palabra del Señor. Entonces vemos cómo empezamos en este estudio bíblico que vamos recorriendo la era profética con el profeta Samuel, que siempre lo he explicado aquí, lo he dicho, la cierra Juan el Bautista. Por eso Juan muere decapitado, por eso Juan tiene que morir primero que Jesús. La era profética se cierra con él y luego Cristo cerrará
el Antiguo Testamento con su muerte el Viernes Santo. Y luego surgirá el domingo de resurrección la nueva alianza, la alianza con la Iglesia Católica. Con la Iglesia Católica, que empieza el domingo. Por eso díganle a nuestros hermanitos adventistas del séptimo día que ellos están adorando y están obedeciendo la ley de Moisés y que se quedaron en la ley de Moisés. El día que el Señor venga, ellos que le expliquen al Señor por qué hicieron y por qué que Él es. Pero eso no fue lo que instituyó Cristo. Para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.